Una y otra vez oigo dos sonidos, casi susurros, silenciosos y sibilantes, como la lengua de una serpiente. Lilith, la aguda voz del búho chillando al ocaso, agachándose en los límites de la cordura, robándoles el aliento a los bebés y espantando la semilla de los soñadores. El tacto de cada vergüenza, el brillo de los dientes de un amante que nadie quiere reconocer, pero que todos desean. La reina oscura que se alzará para reclamar su reinado en el fin del mundo. La he visto, la habéis visto. Un culto de sus devotos celebra su ejemplo, e innumerables libros, panfletos, canciones, escrituras y folletos se han creado para condenar, divinizar o definirla. Incluso los mortales disfrutan de su propia manifestación de Lilith, según la cual las mujeres rompen con su papel de trofeos y definen su feminidad con canciones. Una divertida presunción cuando la observas de cerca, un patio de fans de la gramola entonando homilias en nombre de Lilith. De acuerdo con la tradición rabínica y los antiguos testimonios de Ur y Babilonia, Lilith fue la primera mujer, la derecha de la izquierda de Adán, su igual creada a partir de su espalda, carne de su carne. Junto a ella, Eva, la madre de todos, es un pálido espectro. Como parte de los dos originales, Lilith heredó dones mágicos y aprendió grandes artes. Se consideraba la igual a Adán. Como muchos hombres, él veía las cosas de modo distinto. Cuando él la violó, Lilith apeló al Altísimo, quien la sacó del Edén y la expulsó a las tierras informes. A partir de este momento, se dice que se convirtió en un demonio vengativo, matando niños, robando cosechas y acosando a hombres virtuosos. La suya no es una, digamos, historia desconocida. En la cultura de Caín, nuestro bien amado Sire, Lilith se convierte en la madre que le enseñó las artes de la noche. Llevada por la compasión, lo llevó con ella cuando Dios y hombre lo habían expulsado. Su recompensa fue ser demonizada como la Madre Oscura. Durante 13 generaciones, la progenie de Caín ha conspirado en su contra, incluso mientras lo hacían los mortales. Se han realizado encantamientos, se han convocado cazas de sangre y se han destruido líneas de sangre enteras en nombre de esta campaña genocida. Algunas personas asombradas del valor legendario de esta mujer se sienten impelidas a saber, ¿es real? Como si ese conocimiento les proporcionara una visita repentina. Otros preguntan, ¿qué es ella? ¿Un vampiro? ¿Una maga? ¿Alguna diosa o criatura bendecida por la luna? Solo puedo decir con certeza que Lilith es Lilith y que no se limitará a una serie de clasificaciones arbitrarias. ¿Es Lilith real? Uno puede preguntarse lo mismo de Jesús de Nazaret, o de Moisés, o de Gautama Buda, o del millar de otras figuras cuasi históricas cuyas imágenes generan devoción y terror. Si vuestra pregunta es, ¿puedes demostrar que Lilith caminó sobre la tierra? Mi respuesta es no. No puedo señalar a un esqueleto o a una serie de huellas o a una lista de estadísticas y decir, esta es Lilith. Debo señalar, sin embargo, que todo es posible en este extraño mundo nuestro y que la mitología tiene un modo desagradable de saltarte por encima cuando menos te lo esperas y de hundirte sus colmillos en el cuello. Según nuestros antiguos, Lilith representa una gran amenaza. Sus cultos, cuando han sido descubiertos entre los de nuestra especie, han sido eliminados con la ternura que hemos llegado a asociar con nuestra estirpe fratricida. Nuestras sagradas escrituras, tan amablemente codificadas por nuestro estimado Aristóteles de Lorén, la visten con dos mantos completamente distintos, la compasiva mentor de nuestro Sire y la reina oscura que luchará con él en el fin de los tiempos. ¡Qué apropiado! Una madre nutricia y una puta demoníaca. La historia de Lilith es la historia de todos nosotros. No hablo solo de mis hermanos en las tinieblas, sino de todos los vástagos. Aquel quien abrazó la noche transmitió una letanía de prohibiciones que cada uno de nosotros desafía cada noche de nuestra existencia.
una serie de leyes anticuadas basadas en la superioridad de los antiguos y la santidad de su eterna sabiduría. Esas leyes, nos dicen, son esenciales para nuestra supervivencia, enfrentados a una plétora de enemigos mortales y de otro tipo. Necesitamos un código de conducta que nos mantenga. ¿Quién mejor para dictar nuestras censuras inmortales que un gran Padre Oscuro? ¿Qué mejor enemigo que su contrapartida, la seductora e incestuosa madre que incontables generaciones han aprendido a temer? ¿De qué sirven las censuras sin una amenaza? Mejor aún, ¿cómo podría nuestra especie continuar reverenciando las leyes de Caín si ese ser existió a la sombra de aquella quien lo alzó del polvo? ¿Qué sucedería, me pregunto, si arrojáramos las leyes de Caín a las aguas y siguiéramos nuestros instintos, como nos dice nuestra madre? Sería el caos, dicen nuestros antiguos, y tendrían razón. Pero hay sabiduría en el caos. El Sabbat reconoce esto, incluso si sucumben al gozo del desorden en lugar de aprender de él. Los magos también lo reconocen. Por lo que he podido ver a lo largo de los años, sus constantes luchas provienen de un desacuerdo sobre el nivel de caos necesario para alcanzar la iluminación. Nosotros, los vástagos, somos seres caóticos en nuestra esencia. Incluso desde mi corta experiencia en nuestro estado no muerto, debo confesar que parecemos estáticos y apagados, deslustrados como un ángel de plata, inducidos al servicio por una serie de maestros, cada uno de los cuales dice saber qué es lo mejor para nuestra especie. Oprimidos por los mantos de Caín y del clan, vagamos a la sombra de alguna mítica gehenna. En una noche cercana, nos dicen, se levantarán fantasmas de antaño, nos patearán el culo y prepararán un largo desayuno de almas. Esto es nuestra ley. ¿Y nos consideramos señores de la noche? Mejor deberíamos quedarnos con ese apodo absurdo y sobreutilizado de hijos de la noche. Sabe Dios que a menudo actuamos de ese modo, mientras nos acobardamos ante el trono de un ensalzado ancestro y sus dobles principescos. La Madre Oscura nos insta a renunciar a las reglas que hizo nuestro antepasado. Caín estableció leyes que ni siquiera él pudo cumplir. Él mismo reconoce. Lilith le dijo que se alejara del fruto de tántalo del poder definitivo, y no lo hizo, y logró grandes cosas. ¿Debemos hacer lo mismo? Por supuesto. ¿Que promuevo herejías? Dios, la verdad siempre parece herética, y los que protegen las mentiras siempre intentan mantenerla enterrada, perdida, olvidada, penada con la muerte. Pero sin la brillante verdad en la herejía, sin un martillazo en los pilares del orden, todos estamos encadenados como pitbulls o caniches a las mesas de nuestros amos. Si incluso nosotros, los señores de la noche, nosotros, quizá más que nadie, estamos aprisionados por nuestra propia mortalidad. Solo un inmortal puede ser un esclavo durante muchas vidas. Lilith es la antítesis de la esclavitud. Sé libre, dice, y sufre. Oh, sí, la Madre Oscura lo es todo sobre el sufrimiento. Ha sufrido, sus hijos han sufrido, sus devotos sufren, y yo sin duda sufriré por osar haber transcrito todo esto. Puedo ver los pergaminos con mi nombre inscrito con vitae, lanzados a la hoguera para significar una docena. Demonios, 1.000.000 de cazas de sangre. Yo he abandonado la esperanza de la inmortalidad. Alguna mañana, seguramente temprano, el sol me reclamará para siempre. Mis asesinos, felicitándose por un trabajo bien hecho, regresarán a las mesas de sus amos, tragarán algunos pedazos y proseguirán su camino, convencidos de que la noche durará siempre, o al menos hasta la gehenna. Y yo me estaré riendo de vosotros durante todo el viaje hasta el infierno. Debido a mi sufrimiento, habré alcanzado una intuición que mis asesinos nunca conocerán, y esta intuición me hará libre. Solo mediante el dolor podemos abrir nuestros ojos. Entré en el jardín durante una búsqueda para mi Sire, determinada a exponer Bahari frente al altar de nuestra estimada camarilla. Me zambullí en un mar eterno de conocimiento oculto. Mi premio fue el codiciado ciclo de Lilith, descrito por M. de Lorent, y por supuesto, una recompensa carnosa de mi reverenciadísimo creador. Como podéis ver,
me he dado cuenta de lo que muchos de nuestros antiguos no han percibido, que ocultarse a cara descubierta es el modo de actuar de Lilith, en canciones, en libros, en el lenguaje campanudo de los políticos y en el decadente campanario de la sociedad humana. Nuestros antiguos son demasiado estáticos, demasiado viejos para ver los signos. No comprenden la inmensidad de la cultura moderna, y así las canciones son apartadas como quien no quiere la cosa. Con esa actitud, las canciones suben de volumen, hasta que esas arlas crecidas anegan el coro polvoriento de la tradición. Un antiguo no puede oír las canciones que yo oigo, no puede ver las visiones que he visto. Lilith está ahora entre nosotros. Sus devotos son una legión. Muchos no comprenden a qué sirven y adoran su altar de dolor con abandono absoluto, que es lo importante, y no debido a un conjunto de escrituras arcaicas. Los verdaderos cultos de Lilith, colectivamente llamados Bahari, son sociedades minúsculas, tanto entre los condenados como entre los vivos. Pero los verdaderos seguidores de Lilith están en todas partes. Siempre que la gente expulse sus miedos y entre en el campo de los proscritos, Lilith sonríe desde las sombras. En esos campos ella sabe que aprenderán o que morirán. A menudo ambas cosas. Me di cuenta de esto mientras miraba el desfile diario de horrores en mi pantalla de televisión. Seducida, me deshice de mis ropas civilizadas y me sumergí en el mar eterno. En los cánticos de las musas Bahari sentí crecer el calor de la fe como los moratones en la piel apaleada, en los arañazos de adolescentes alocados, en los vómitos pulímicos de las futuras niñas muñeca, en las agujas de heroína de aquellos cuya única plegaria es el olvido. Empecé a oír su gentil refrán: vive, aprende, sufre y trasciende, igual que yo. Y así lo hice. Fui a rocas enhiestas en el cénit de la luna llena. Bailé junto a las brujas y bebí sus amargas pócimas. Me meé en las raíces de árboles que estaban en territorio lupino y bebí la sangre de anticuarios mortales. Siempre que me era posible, participaba de los abismos del exceso humano: tortura en Bosnia, ritos satánicos en Berkeley, orgías infantiles en Tailandia y frenesí de drogas en Berlín. Mientras tomaba notas mentales de las canciones que surgían en mi mente cada vez que tentaba mis límites inhumanos. Cada experiencia volvió las palabras un poco más claras, hasta que las oí por doquier. ¡Ay, ay, Lilitu! Alabemos todos a Lilith. Ahora que reconozco la sentencia, la veo por doquier, en epígramas, en canciones de danzas populares, en mensajes subliminales dentro de los anuncios y vestidos con los demacrados cadáveres de modelos de moda emancipadas. Mediante el dolor, he sido iniciada en una hermandad surreal que puede o no conocer la lealtad que profesa. Desde este momento de reconocimiento no he podido experimentar suficientes sensaciones. Me han azotado con correas ardientes, marcado con hierros al rojo, un dolor exquisito para un vástago, creedme, restregado desnuda sobre pedazos de cristal e igualmente sumergido bajo témpanos de hielo. Las sensaciones no hacen más que fortalecer el coro en mi cabeza, un coro tan fuerte que invade mis horas de sueño diurno. Este coro se lleva consigo los miedos que antaño fueran mi herencia como vástago. Ya no me aguardan más terrores en el infierno. Aunque esté muerta, he aprendido a vivir más libre de lo que nunca fuera. Mediante amigos eruditos, peones dominados y sacrificios de carne y espíritu, he abierto mis oídos a los cánticos de Lilith. Lo que esperaba que fuera un documento sobre nuestros enemigos se convirtió en una antorcha, quemándome desde dentro, incluso mientras intentaba transcribir la llameante canción. Lilith quiere que nos incineremos, que oscurezcamos la piel de nuestros espíritus tal y como se quemó el suyo en el desierto entre los mundos, que nos caigamos y nos rasguemos nuestras rodillas y nos consolemos con nuestra propia sangre vertiéndose desde nuestras heridas, que bebamos de las lágrimas de nuestra condenación, porque en el dolor aprendemos, en el sufrimiento nos fortalecemos, en el desafío prosperamos como una planta podada por las manos de un jardinero. Lilith es este jardinero, la madre cruel, la espina de la rosa de nuestra supervivencia. Sin dolor nos enseña, ya nada importa. Sin un grito en la noche,
nuestras voces se asfixian en la quietud de la eternidad. Mi búsqueda de la Madre Oscura ha apartado las sombras de mis ojos y me ha obligado a enfrentarme a la verdad que a tantos antiguos ha enloquecido. Nuestras leyes son mentiras. Nuestra existencia es una broma. Nuestro Sire era un peón en un juego contra Dios, y Dios es un pálido reflejo en un breve destello de existencia en medio de la nada interminable. Lilith lo comprende. Sus devotos, quienes toman el nombre de Bahari como tributo a Bahara, el tercer jardín plantado por la Madre Oscura, también lo comprenden. Su estirpe, condenados como demonios y muertos desde hace miles de años, lo ve desde los brotes de los árboles, plantados en su honor en el tercer jardín de la Madre Oscura. Sin dolor, sin cambio, la existencia no tiene sentido. El confort es decadencia. El poder es la gota de lluvia que cae en el calor del desierto. La agonía es el umbral del éxtasis. Lilith es nuestra madre en el sentido real de la palabra. Mediante el desafío se convirtió en una diosa. Mediante el amor devastó el Edén. Es la gran serpiente enroscada en las raíces de los árboles de la vida y el conocimiento. Y su veneno es la sabiduría fluyendo por la savia y borboteando en el fruto. Aunque su esfera es la luna, el contacto de sus besos es fuego de napalm. Confieso que el fuego me ha dejado quemada y me alegro por ello. He dilapidado el limitado pero estimable efectivo que he reunido en mi no vida y lo he gastado en la impresión de 200.000 copias de esta pequeña diatriba herética y la he mandado a librerías de alrededor del mundo. Jodeos, que se joda vuestra patética mascarada y que se jodan vuestros ridículos juegos políticos que tanto personifican vuestra existencia. Soy libre de todos ellos. Mis últimas noches las pasaré con la más clara visión que jamás haya tenido. Quizá otros sigan mi ejemplo. Sé que mi existencia a partir de este momento se contará en días o semanas, por lo que escojo gastar mis posesiones en un regalo a la Madre Oscura. Llamadlo una lección desde el crepúsculo o una andanada disparada desde un barco que se hunde, pero he aprendido que el método de Lilith es enseñar con el dolor. Es echar a un lado las consecuencias mortales de la libertad para poder abrazar las lecciones que aprendes en tu camino hacia el olvido. La misma Lilith ha sobrevivido solo por la gracia del destino, la inmortalidad de sus artes y el brillante ejemplo que da a aquellos con el valor necesario para seguirlo. No puedo esperar a hacer lo mismo, por lo que doy la bienvenida a los rayos del sol con brazos, corazón y espíritu abiertos. Destrozadme hasta convertirme en cenizas si queréis. Puedo soportarlo. Ahi Ai Lilitu.